Este espacio vacío es lo que va a ser ocupado por el acrílico o gel que vayamos a trabajar. Entonces es muy importante que te asegures al momento de medirlo de que está quedando ese espacio vacío. Hola mis corazones, bienvenidos a la clase número 1 del curso de aplicación de uñas con moldes Dual, mis bellezas. En esta primera clase te voy a presentar lo que son estos maravillosos moldes, esta espectacular herramienta. Te voy a mostrar algunos de los que yo tengo, además de algunos accesorios también con los que se trabaja este tipo de moldes ya para realizar un tipo de trabajo un poquito ya más de diseño. Y además te voy a estar enseñando cómo se miden adecuadamente, cómo se selecciona correctamente la talla correcta de molde al momento que vamos a comenzar a trabajar con ellos, ¿sí? Bien, pues belleza, pon mucha atención porque aquí vamos a sacar mucha información relevante, muy importante, que te va a servir mucho para todas las próximas clases. Bien, aquí te muestro lo que son los primeros moldes que aparecieron en el mercado. Son estos que, mira, como puedes ver, tenían o tienen esta forma completamente curva en la estructura. Estos son los primeritos moldes que aparecieron, belleza. Te cuento que yo los tengo desde hace 15 años, belleza, y en aquella época se utilizaban únicamente con acrílico, sí, porque mucha gente después de la aparición del poligel piensa que solamente se utilizan con poligel porque fue con este material con el que se popularizaron. Pero no es así, belleza, se trabajan también con acrílico y mira las diferencias que tenían antes. Nuestros moldes eran así completamente curvos, entonces con ellos solamente podías construir uñas de salón más cortitas, porque si querías hacer una uña muy larga pues te quedaba así, curva, como de perico, digámoslo así. Ahora esto ha evolucionado y mira, nuestros moldes actualmente ahora tienen una estructura más recta, han cambiado, ahora vienen con esta estructura moderna que nos da por acabado pues formas muy estéticas. Esto ya viene después también de la evolución de todo lo que fueron las estructuras europeas y mucho después del poligel fueron que empezaron a aparecer todos estos moldes y una gran variedad que ahora tenemos y que te voy a estar mostrando todos ellos. Pero bueno, esta es la historia a grosso modo, hacia grandes rasgos de lo que fueron, de lo que han sido esta herramienta, esta espectacular herramienta. Entonces yo los conozco desde hace mucho tiempo, como te digo, comenzamos a trabajarlos primero con acrílico, después apareció el poligel los adoptó como, digamos, para hacer una mancuerna perfecta con él y de esa manera se popularizaron muchísimo, tanto que hasta la fecha muchas personas piensan que solo se trabajan con poligel o geles y no saben que por supuesto que también funcionan con acrílico. De hecho fue con el primer material que los utilizamos. Mira, este que te tengo aquí, este es en una punta almendra rusa, así se llama esta forma, y siempre vas a tener esta característica en los moldes que tienen esas líneas, esas rayitas que nos van a servir como guía para realizar pues los diferentes estilos de uñas como French o demás diseños que queremos. Este por ejemplo es distinto, este es una punta recta, mira como lo que es la curva C es mucho más ancha que en la almendra rusa, que está mucho más cerradita. Entonces vamos a obtener distintos estilos de punta dependiendo el molde que vayamos a utilizar. ¿Y qué son básicamente los moldes? Pues son una herramienta que va a sustituir lo que es nuestra forma para escultura o nuestro tip. Esto nos sirve para esculpir estructuras de uñas artificiales, como ya te lo mencioné, ya sea con acrílico o con geles, de una forma sencilla. Sí, tiene todo un sistema, toda una técnica que te voy a ir explicando en las siguientes clases poco a poco. ¿Cuál es esta técnica específicamente para que obtengas un resultado espectacular en tus aplicaciones? Mira, este por ejemplo también es una punta estileto, también viene con sus líneas, con todas sus rayitas de referencia para que puedas crear pues toda clase de diseños que se te ocurran. Aquí tengo otro estileto que este es un poco más corto y además también viene ya esa marca que te ayuda o te guía para lo que es la línea de sonrisa cuando quieres hacer una francesa o esa clase de diseños en punta French. Y bien, pues vas a encontrar en una cantidad tremenda de formas, belleza. También te cuento que estos moldes son reusables. Eso significa que tú los utilizas y se pueden reutilizar cuantas veces sean necesarios, siempre y cuando los cuides muy bien, que no se te rayen, para que puedas seguirlos utilizando.
Aquí, por ejemplo, te muestro otros estiletos. Todos estos son estileto, pero son en distintos largos, ya que recuerda, bueno, que la punta estileto es una estructura muy específica y para ello sí yo no lo altero con limando después de ya terminada la uña, sino que respeto la forma y la estructura del molde específicamente. Y el último que te mostré, pues una estructura en punta almendra. Esta es una punta coffin y como puedes ver todos vienen ya de fábrica con las dimensiones y los parámetros específicos de cada una de las estructuras, digamos, de las puntas que se va a construir con ellos. Sí, por eso es importante que, pues, si vas a trabajarlo de manera profesional, tengas distintos tipos de moldes para que puedas ofrecer a tus clientes distintos tipos de puntas también. Bien, aquí te muestro, esta es mi colección, son los que yo tengo. Por ahí tengo un parcito más que no agregué en el video, pero pues estos son los que más utilizo, los que suelo utilizar con más regularidad. Como puedes ver, pues son hermosos, me encantan, todos estos los he utilizado. También aquí te voy a dejar en la descripción del video una lista de reproducción un enlace a una lista de reproducción donde vas a encontrar muchos videos donde he hecho aplicaciones con moldes Dual System y he utilizado distintos de estos moldes en distintas aplicaciones de diseño y demás técnicas que, bueno, creo que te van a servir para ampliar mucho más todos los conocimientos que vas a ir adquiriendo a lo largo de este curso, siguiendo todo este material. Como ves, belleza, me encanta mi colección de moldes, de verdad adoro trabajar con ellos, yo sé que a ti también te van a encantar y después de todo lo que vas a aprender en este curso vas a hacer maravillas. Mira, te muestro, este son otro tipo de moldes, también vienen dentro de lo que es el sistema Dual, pero estos son mucho más recientes, estos son los Dual Extension, estos son para técnicas combinadas, sí, estos se trabaja únicamente el borde libre con ellos y se tiene que combinar con lo que es nuestra técnica tradicional de estructura. Entonces esto te va a servir únicamente para hacer tu plataforma borde libre y después terminas tu uña de forma tradicional. Para no enrollarnos en este video, el trabajo con este tipo de moldes es diferente, requiere de más conocimientos, de más técnica, de que combines sistemas tradicionales, así que no quiero hacerte un lío, así que estos los vamos a dejar para más adelantito, será material para otro curso, así que dale mucho amor a este curso, comparte los videos, suscríbete al canal, déjame tus comentarios, tu like, todo para así yo saber que de verdad este curso les ha gustado muchísimo y poderles traer después una extensión y profundizar más en estos conocimientos. Ahora te voy a mostrar accesorios que acompañan al uso de los moldes. Por ejemplo, es como un ganchito, es un clip. No tiene un nombre específico, pero más que son como un tipo de clips y esto para lo que sirve es para sujetar los moldes de esta manera. Entonces sobre todo se trabaja con técnicas de gel, los vamos a utilizar más adelante, sobre todo te voy a mostrar cómo se utilizan y básicamente aquí te voy a hacer una demostración a grosso modo. Esto sujeta de esta manera el molde para que no se te mueva de lo que es la zona de cutícula y tú lo puedas curar con más comodidad. En fin, esto ya lo vamos a ver con más detalle cuando entremos a nuestra clase directamente a trabajar ya con lo que son los geles y te voy a explicar cómo se utilizan y cómo funciona. No es tan necesario, te voy a mostrar distintas técnicas, te vas a dar cuenta que no son necesarios tenerlo, pero sí te puede ayudar en ciertos casos, ¿sí? Y bueno, quería mostrártelo para que los conozcas y veas que, bueno, son una alternativa que probablemente vamos a estar utilizando en los próximos videos. Además de eso, también tenemos como accesorios adicionales que nos ayudan con el trabajo con estos moldes. Estos también son muy recientes, son cositas nuevas que han salido. Los silicone pads que hay en diferentes formas. Te voy a estar mostrando los que yo tengo para que los veas, que tengo una buena colección de silicone pads. Estos pads de silicona o parches de silicona nos sirven también para el trabajo con Dual ya cuando estamos trabajando más arte y diseño. Estos, por ejemplo, son muy buenos para definir nuestras sonrisas, que queden súper perfectas, bien delineaditas. Yo los trabajo básicamente cuando estoy trabajando con geles,
también ya lo vamos a ver conforme va avanzando nuestro curso. Vamos a trabajar con ellos, te voy a mostrar distintas alternativas, distintas opciones con las que los podrías utilizar, pero esto básicamente así como para hacerte una demostración rápida se colocan de esta manera y bueno, aquí por ejemplo mira, ya te está delineando perfectamente un trazo de sonrisa para que puedas pues esculpir y hacer los diseños que necesites. Sí, entonces como estos vienen en distintas tallas, igual que los moldes, y también en distintas formas para que tú tengas distintas opciones en lo que son líneas de sonrisa u otras cosas que requieras para tu diseño. Sí, aquí por ejemplo mira, estos de acá son como para trabajar el double French o para hacer coronas de sonrisa o otro tipo de trazos que quieras trabajar en tus diseños. Entonces nos van a dar distintas opciones, distintas alternativas para que tú de forma creativa y echando a volar tu imaginación y dando rienda suelta a esa imaginación puedas utilizarlos de la mejor manera. Los recomiendo mucho, de verdad son muy útiles, son una herramienta buenísima. Aquí mira, tengo toda una colección, belleza. Estos son enteros para trabajar diseño en uña completa. Puedes trabajar técnicas mixtas, técnicas combinadas también con ellos, en donde mezclemos, no sé, stamping y diversas técnicas de diseño que nos van a ayudar como herramienta complementaria para crear muchísimas cosas. Así que te repito, dale mucho amor a este video para que yo pueda animarme a traerte una versión más extendida de este curso y nos adentremos mucho más en el mundo del diseño, porque para fines de este curso vamos a ver un poco de diseño, pero no tan a profundidad. Pero si me dejan muchos likes, comparten mucho estos videos, pues puede ser que yo me anime a traerles una segunda parte, ya mucho más a profundidad. Bien, mira, acá te sigo mostrando. Por ejemplo, tiene una forma como para una sonrisa más en punta y en fin, bueno, aquí vamos a encontrar un montón de alternativas para crear pues muchos diseños. Me encanta, me gusta mucho, es como para hacer diseño solamente de la punta, belleza. Y bien, pues aquí te voy a mostrar ya los últimos, que estos ya, como te digo, son para diseño específicamente, y aquí ya vamos a encontrar ya formas un poquito más complejas, como florecitas, maripositas, líneas, figuras geométricas. Estos son específicamente para crear texturas, efectos en los encapsulados. Sí, ya, como te digo, más adelante vamos a ver un poquito más a detalle cómo se usan, cuál es su funcionamiento y bueno, específicamente para qué sirven, cómo se come esto. Pero son excelentes herramientas que podemos utilizar en el arte y diseño trabajado con moldes dual, belleza. Ahora, corazón, voy a mostrarte cómo se selecciona correctamente la talla de molde para trabajar pues nuestras uñas. Pero espera un momento, por favor, belleza, porque antes de continuar quiero recordarte que vas a poder solicitar tu certificado de participación oficial en este curso solo por tiempo limitado, corazón. Sí, belleza. Si estás interesada en adquirir este documento, en la descripción de este video te dejo toda la información para que te unas a los grupos de lista de espera, donde les voy a estar proporcionando toda la información correspondiente. Así que bueno, ya lo sabes. Ahora sí, continuamos. Bien, aquí, ¿cómo vas a medir tu molde? Pues es muy sencillo, belleza. Vas a tomar tu moldecito de esta manera y lo vas a colocar sobre la uña, y tienes que asegurarte de que el molde cubra completamente toda la superficie de tu uña, ¿sí? Y cuando lo ves de perfil, de esta manera, desde el lateral, vas a observar que queda un espacio vacío entre tu uña natural y el molde, ¿sí? De esta forma, mira, acá te lo voy a mostrar con más detalle para que lo puedas observar mejor. Te lo voy a mostrar con el pincel. Mira, aquí voy a introducir el pincel entre la uña y el molde para que puedas apreciar mucho mejor el espacio vacío que se genera de esta manera. Mira, aquí se ve esta parte de aquí. Este espacio vacío es lo
que va a ser ocupado por el acrílico o gel que vayamos a trabajar. Entonces es muy importante que te asegures al momento de medirlo de que está quedando ese espacio vacío. O sea, el molde cubre toda la uña, pero respetamos ese espacio vacío también. De esa manera vas a asegurarte de que es el molde perfecto para esa uña específica. Bien, puede darse el caso de que al momento en que mides uno te quede pequeño y otro te quede un poquito más grande, es decir, que no quede exacto al tamaño de tu uña. Si eso te pasa, quédate con el que es un poquito más grande, ¿sí? Porque si te queda pequeño, después eso no va a funcionar. Es más fácil después que te quede un poquito más grande y limar laterales, ajustar, digamos, al tamaño correcto, porque que al contrario, si te queda chiquito, pues no va a cubrir toda tu uña y eso va a ser un desastre, no va a quedar muy bien. Así que tómalo muy en cuenta. Es muy importante seleccionar perfectamente la talla correcta de molde. Aquí, por ejemplo, te voy a mostrar con un molde distinto, en una estructura diferente. Igual lo mismo, aquí esta es una punta almendra rusa. Y pues vamos a medirlo de la misma manera, colocándolo en la superficie de la uña. Como puedes ver, esta pues es una estructura un poco distinta que la anterior, pero siempre es básicamente esa regla general, que cuando tú lo coloques sobre la uña va a cubrir perfectamente todo el perímetro de tu uña, sí, pero al mismo tiempo dejando ese espacio vacío en medio entre la uña y el molde de esta forma. Sí, siempre vas a asegurarte de eso, belleza, para que no tengas ningún inconveniente. Todos los moldes vienen con su número, con numeración. Entonces, otra cosa que yo te sugiero es de que siempre que tengas un cliente nuevo, lleva una agenda, anota el nombre de tu cliente y mídele los moldes, cada una de sus uñas, de su mano izquierda, de su mano derecha, porque puede variar. Sí, puede variar que en cada mano, en cada dedo específicamente, tenga una talla específica de molde. Entonces tú los vas a medir y vas a anotar la medida específica que utilizas para esa persona en cada una de sus uñas. De esa manera vas a ir como llevando un registro que después vas a poder utilizar para dar servicios donde tú te anticipas a la llegada de tu cliente adelantando el trabajo. Esto lo vas a entender con más detalle a medida que avancemos con las clases y comencemos a ver las técnicas, porque eso es una grandísima ventaja que nos da este sistema en el que nosotros podemos como adelantarnos a la llegada del cliente, avanzar un poco el trabajo, cosa de que con nuestro cliente en mesa nos tardemos mucho menos y de esa manera generar para el cliente una mucho mejor experiencia de servicio. Y pues aquí lo tienes, belleza, ahora que ya conoces los moldes duales, que ya te has familiarizado un poquito más con ellos, ya estás lista para pasar a la siguiente clase y ahora sí vamos a comenzar directo con la práctica. Vamos a hacer nuestras primeras aplicaciones con ellos, vas a entender todo el procedimiento a profundidad. Y pues te espero en la siguiente clase, belleza. Aquí solamente da clic en el cuadrito que está apareciendo en tu pantalla o revisa aquí abajo la descripción del video donde te dejo el enlace directo a todo el curso completo donde vas a encontrar todas las clases. Te veo en la clase número 2. Bye bye.